porque estamos hablando de una gama de patologías que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo, ¿no? Cuando estas células anormales crecen de forma descontrolada y sobrepasan sus límites. ¿Cuáles son esos límites? La membrana basal. Cuando el cáncer atraviesa la membrana basal, se dice que es un carcinoma infiltrante. Y si no atraviesa la membrana basal, es un carcinoma in situ. Esa es la diferencia entre un carcinoma infiltrante y un carcinoma in situ. El compromiso de la membrana basal. Entonces, obviamente cuando hay esa proliferación descontrolada, se forma pues el tumor. Y los tumores muchas veces sobrepasan los límites anatómicos incluso, ¿no es cierto? Entre órgano y órgano. Y además ustedes deben de entender que casi todos nuestros órganos y sistemas están interconectados, ya sea por vasos, arterias o vasos linfáticos, ¿no? Y esto hace que se puedan propagar a otros órganos. La propagación desde el sitio donde se ha originado la enfermedad a diferentes órganos o sistemas se denomina como metástasis. Y obviamente las metástasis son las que finalmente van a terminar con la vida de los pacientes. Existen otros términos para designar este tipo de esta palabra que son sinónimos, como son neoplasias malignas o tumores malignos. Fíjense, esta es la división normal de una célula, ¿no? Entra en mitosis, por la cual se produce dos células hijas, obviamente pasando por el ciclo celular, ¿no? La fase G sub 0, la G1, la de síntesis, ¿no? Y si por alguna razón se produce una célula defectuosa, esta célula defectuosa inmediatamente tiene que ir a apoptosis. Eso es lo correcto. Pero ¿qué sucede con una célula, con una división celular cancerosa? Lo que sucede es que la célula se divide descontroladamente. Produce una serie de sustancias que van a inhibir el paso hacia la apoptosis. Por ende, van a adquirir inmortalidad celular. Y obviamente, esa proliferación descontrolada a la larga va a producir metástasis, que va a conllevar a la muerte del paciente. Para hacer un breve repaso de la biología del cáncer, la biología del cáncer trata sobre el estudio de la carcinogénesis fundamentalmente. Ustedes saben que el cáncer, en resumidas cuentas, es una enfermedad del ADN del paciente. Porque ¿quién es el responsable de la mitosis descontrolada? El ADN. El ADN de esta célula que por alguna razón ha perdido el control supresor por parte de los genes supresores tumorales, y en contraposición hay una sobreactividad de los protooncogenes que producen oncogenes tumorales, produciéndose un desbalance entre estos dos y rompiéndose el equilibrio entre estos protooncogenes y los genes supresores tumorales, y haciendo que esta célula se replique descontroladamente. Entonces, la biología del cáncer trata sobre la genética del cáncer,
Y la genética del cáncer trata sobre el estudio de todos los tipos de mutación que se pueden presentar en el ADN y las consecuencias de estas mutaciones en las células tumorales. El cáncer está producido fundamentalmente por mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas, chicos, son las mutaciones puntuales que las vamos a adquirir, ya sea por la acción de carcinógenos. Un ejemplo de un carcinógeno, el benceno. Otro carcinógeno, las nitrosaminas. ¿Y dónde la encontramos las nitrosaminas? En la interacción entre las carnes y el acero de las parrillas. Otro carcinógeno, la luz ultravioleta, ¿no? Por eso nos dicen, usen bloqueador solar para que el contacto para bloquear la interacción de la radiación ultravioleta con, con las células de la piel. Entonces, esas mutaciones somáticas se pueden generar a lo largo de los años por la acción de estos carcinógenos. Otros carcinógenos, virus, bacterias. El VIH, por ejemplo, indirectamente es un carcinógeno. ¿Por qué? Porque va a producir una depresión, va a disminuir el conteo de linfocitos TCD4, que son importantes para la inmunidad celular. En términos groseros, baja la inmunidad del paciente y el paciente es susceptible a la formación de tumores, y uno de los tumores más frecuentes son los linfomas. Los sarcomas, el sarcoma de Kaposi, por ejemplo, que es típico de los pacientes con VIH debido a esa depresión de linfocitos TCD4. Otro carcinógeno, el HTLV1, que es un virus, es un retrovirus, al igual que el virus del VIH, que produce la leucemia de células T del adulto, ATLL, leucemia linfoma de células T del adulto. Entonces, hay alteraciones genéticas específicas para cada tipo de tumor, pero también existen características comunes, como por ejemplo la mutación de P53, que es un gen supresor tumoral. Entonces, vamos a diferenciar entre lo que son mutaciones somáticas y mutaciones de la línea germinal. Las mutaciones somáticas las vamos a encontrar en los tejidos cancerígenos, en el estudio de tejidos cancerígenos. Y para eso, ¿qué hacemos? Tomamos una biopsia, pues, ¿no? Y ahí vamos a encontrar este tipo de mutaciones. No en las demás células del organismo, porque obviamente sus demás células están normales, pues, ¿no? Estas mutaciones solamente las vamos a encontrar en los tumores versus las mutaciones de la línea germinal. Las mutaciones de la línea germinal sí las vamos a encontrar en todas las células del organismo. Más adelante vamos a hacer una mayor diferenciación entre estas dos. La mayoría de los cánceres se originan en una sola célula. En una sola célula, chicos. En una sola célula. Esta célula se ha alterado, ha adquirido inmortalidad, no ha podido ingresar a apoptosis, que era lo normal para que se destruya, y ha sobrevivido al control inmunológico de nuestro cuerpo. Al sobrevivir al control inmunológico de nuestro cuerpo y al
inhibir la apoptosis, entonces lo único que hace es proliferar de manera indiscriminada. Una vez que infiltra la membrana basal, ese cáncer tiene poder de metástasis. Es un cáncer infiltrante. Es un cáncer infiltrante. Entonces, la mayoría de cánceres se origina en una célula y a eso se dice origen clonal. Si yo trato a un paciente con quimioterapia o con radioterapia, probablemente pueda eliminar al 99% de todas estas células. Y si sobrevive una de ellas, ya es un clon diferente. Ya es un clon diferente. ¿Por qué se dicen clones? Porque son células semejantes a su progenitora, pues, ¿no? A lo largo de los años se producen varias mutaciones somáticas acumulativas. En promedio, se dice que para adquirir cáncer tenemos que tener entre 5 a 10 mutaciones acumuladas para que esta célula normal adquiera un fenotipo maligno. O sea, es la constancia, los malos hábitos alimenticios, o sea, esa persistencia de malos hábitos alimenticios nos puede llevar a adquirir un cáncer. Los hábitos nocivos, ¿no? El tabaco, que tiene más de 101 carcinógenos, imagínense, van a producir a lo largo de su interacción con el epitelio del pulmón mutaciones acumulativas. El alcohol que es causante de muchos de los cánceres de las vías digestivas, sobre todo cáncer de cavidad oral, cáncer, dentro de ellos cáncer de lengua, cáncer de esófago, estómago. Entonces, todas estas mutaciones van a producir cambios fisiológicos, obviamente funcionales en las células, a consecuencia de estos cambios moleculares producidos por estas mutaciones. Porque finalmente esas mutaciones va a hacer que determinadas secuencias genéticas produzcan proteínas aberrantes, ya sea con ganancia de función o con pérdida de función. Entonces, otro punto importante que quiero que entiendan es qué significa un gen, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen, un gen es una secuencia de DNA que codifica para cualquier molécula con actividad biológica, no solo proteínas, no solo proteínas. En este gen vamos a encontrar dos regiones, una región codificante y una región promotora. La codificante es esa secuencia de DNA que tiene información que va a dar origen a la síntesis de una proteína. Y dentro de esa región codificante podemos distinguir a los exones y a los intrones, ¿no? Los exones son los que contienen la verdadera información de síntesis de proteína, ¿no? Entonces, estos se asemejan a, a los vagones de un tren, ¿no? Los exones, un vagón, los intrones son de manera intercalada, ¿no? Exones, intrones, exones, intrones. Y la región promotora más cumple una función reguladora de esta expresión genética y que se encarga muchas veces de la expresión específica de una proteína en un tejido particular. Por ejemplo, la producción de insulina por las células beta del páncreas. No hay células neuronales que produzcan insulina, son específicas. Y obviamente el DNA, que es la suma de esta secuencia de genes y que está compuesto
por los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina. Cada tres de estos hacen una triada y esa triada se conoce como codón, ¿no? Y se forman los cromosomas. Antiguamente se creía que, que la síntesis de la proteína era unidireccional, o sea, en una sola dirección desde la replicación del DNA. El DNA solo se replicaba de manera unidireccional. El DNA se transcribía a RNA y este se traducía a proteínas. Pero ahora se sabe que esto puede ser bidireccional. No solo hay una transcripción para la formación de RNA, ni una traducción para la síntesis de proteína, sino que hay un mecanismo de transcripción inversa que pueda generar DNA a partir de ARN. Incluso el mismo RNA se puede replicar para dar otro RNA, o el DNA se puede duplicar para dar otra molécula semejante a ella. Entonces, existe una serie de cambios fisiológicos en la célula. Uno de ellos es la autosuficiencia en señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las células proliferan incluso en ausencia de estímulos externos. Ustedes saben que las células llevan una serie de factores de crecimiento hacia los receptores de la de la membrana celular. Pero estas células han, y son tan capaces de autoestimularse a sí mismas y producir proliferación celular sin necesidad de esos estímulos externos que llegaban a sus receptores en la membrana citoplasmática. Adquieren una insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Se supone que cuando hay proliferación celular, estas células deberían proliferar solamente a demanda. Por ejemplo, la generación de células del piel, el tejido hematopoyético, etc. Pero por alguna razón se pierde esa sensibilidad a esas señales inhibidoras del crecimiento. Y eso está dado por el factor de crecimiento tumoral beta, transformante beta, o los inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas, que deberían inhibir la proliferación celular. Pero por alguna razón, si estas moléculas están alteradas, obviamente no las van a inhibir. La evasión de la apoptosis. La evasión de la apoptosis es un mecanismo importante por el cual toda célula aberrante debería ir a muerte celular programada. Pero evaden la apoptosis, son resistentes a esta muerte celular programada, y estos generalmente se produce por defectos en los genes supresores tumorales. Y la inactivación de uno de los más importantes genes supresores tumorales es la inactivación de P53. Cuando encuentren este tipo de nomenclatura, significa fosfoproteína y el número significa el peso molecular, 53 Daltons. O la activación de genes antiapoptóticos, ¿no? Entonces, se activan genes que contrarrestan la apoptosis. Lo otro que adquieren estas células aberrantes es un potencial replicativo ilimitado, que evita la muerte, el envejecimiento celular y la catástrofe mitótica. Angiogénesis mantenida. Ustedes saben que este tipo de tumores, cuando se forma un tumor,
necesitan nutrirse. Y para nutrirse, estas células tumorales empiezan a producir VEGF, que es factor de crecimiento del endotelio vascular. Y este factor de crecimiento del endotelio vascular es el responsable de la neoangiogénesis, de la generación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, las células neoplásicas estimulan la angiogénesis, incrementando el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento fibroblástico, la interleuquina 8. No necesitan un soporte estructural, no necesitan matriz extracelular. Son tumores de pura célula, sin matriz extracelular. Tienen habilidad de invadir y metastatizar, como ya lo hemos comentado, una vez que se produce la infiltración de la membrana basal, ese tipo de células adquieren un poder de formar metástasis a distancia. Defectos en la reparación del ADN, generalmente por la acción constante de carcinógenos, ya sea mala alimentación, carcinógenos de tipo viral, bacteriano. Eso va a producir inestabilidad genómica, mutaciones en los protooncogenes. Los protooncogenes tienen un rol importante que es la proliferación celular. Pero esos protooncogenes que estimulan la proliferación celular están inhibidos por los genes supresores tumorales, como P53. Cuando se rompe ese equilibrio, ya sea por una activación de un gen en los protooncogenes, se van a generar los oncogenes que, como producto final, hacen que la célula esté en permanente proliferación. Y si en contraposición hay un defecto en los genes supresores tumorales, no va a haber quien controle a estos protooncogenes. Y se produce un desbalance entre los protooncogenes que estimulan a la célula a proliferación y los genes supresores tumorales que controlan a esa proliferación celular. La capacidad para evadir el ataque del sistema inmune, por alguna razón, estas células neoplásicas sobreviven. Normalmente deberían ir a apoptosis. Pero hay el sistema inmune que es como un radar y empieza a localizar células defectuosas y hacerlas y las induce a muerte celular programada a través de diferentes mecanismos para que se produzca la destrucción de esta célula, ya sean citotóxicos como la acción de las natural killer, por algún mecanismo, estas células evaden a ese sistema inmunológico. Y al evadir al sistema inmunológico, sobreviven y adquieren inmortalidad celular. Y tienen un predominio de metabolismo fundamentalmente anaeróbico. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, por favor, para que no se duerman. 99% de probabilidades. ¿Y para qué me sirve, doctor, conocer esto? Me sirve conocer eso para a este niño hacerle una tiroidectomía profiláctica. Si yo sé que tiene un 99% de probabilidades que va a desarrollar cáncer medular de tiroides, obviamente tengo que someterlo a una cirugía profiláctica, retirarle la tiroides antes del primer año de vida. O una mujer portadora de una mutación inactivante en el gen BRCA1, que es un gen supresor tumoral también, tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama
y ovario a edad temprana. O sea, si una mujer, un individuo mujer nace con esta mutación, yo sé que tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama o ovario a edad temprana. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que yo haga controles más periódicos a esa paciente que la padece. O de repente llegará un momento en que le voy a hacer una mastectomía profiláctica, de repente bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mutación que la ha heredado de sus padres, a diferencia de las mutaciones somáticas que yo no las estoy heredando, sino se están dando en mis células por algún carcinógeno que las está originando, que está alterando mi ADN. A diferencia de estas mutaciones de la línea germinal, que sí yo la he heredado de mis progenitores. ¿Y cómo hago el análisis de estas mutaciones? Basta con la toma de muestra de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la célula, esta mutación heredada está presente en todas las células del cuerpo del individuo, en todas las células. Y basta con hacer extraer el DNA de los leucocitos de los pacientes para determinar la presencia de estas mutaciones. Obviamente con técnicas avanzadas, sobre todo de PCR, ¿no? Reacción en cadena de las polimerasas. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre mutación somática y mutación de la línea germinal? Las de la línea germinal son mutaciones heredadas, están presentes en todas mis células. Y obviamente esa mutación puede predisponer a un individuo a desarrollar determinados tipos de tumores, a diferencia de las mutaciones somáticas que yo las he adquirido, ya sea por malos hábitos, por la acción de carcinógenos, por la acción de virus oncogénicos, de bacterias oncogénicas, etcétera. Por ejemplo, el virus en una de las mutaciones somáticas es lo que produce el virus de la hepatitis B sobre el hígado, que va a degenerar en la formación de hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, para yo determinar mutaciones de la línea germinal, obviamente tengo que construir un heredograma, un heredograma. Y para construir con este heredograma me puede permitir a mí saber si el cáncer que padece el paciente es un cáncer esporádico, es un cáncer hereditario o es un cáncer familiar. Generalmente casi el 80-90% de los pacientes que padecen cáncer son de tipo esporádico, chicos, son de tipo esporádico, 80-90%. ¿Qué quiere decir? Que este paciente probablemente tiene mutaciones somáticas. Estos números son las generaciones, pues la primera generación, segunda generación, tercera generación. Y acá está el paciente que es mujer con cáncer de mama. A las mujeres se representa con círculos y a los varones con cuadraditos. Entonces es una paciente de la tercera generación que está adoleciendo cáncer de mama. ¿Tiene antecedentes en la primera generación? No. En la segunda generación tampoco. Entonces un cáncer esporádico. Probablemente esta paciente tenga mutaciones somáticas que han degenerado en un cáncer de mama, ¿no? A diferencia de esta otra paciente, el cáncer familiar y hereditario constituye el 10% de las causas de cáncer. En el hereditario yo le construyo el heredograma, le preguntaré a la paciente, ¿y en su familia hay pacientes con cáncer de mama? Y me dirá, sí, doctor, mi mamá ha tenido cáncer de mama, la segunda generación. Y mi abuela también dice que ha tenido cáncer de mama. Entonces yo lo pinto de amarillo y veo que hay un patrón, hay un caso por generación. Entonces, cuando veo este patrón, yo tengo que determinar que voy a determinar la presencia de una mutación somática o una mutación en la línea germinal. Línea germinal. De línea germinal. En
En la línea germinal, pues, ¿no es cierto? En la línea germinal, porque es hereditario. ¿Y qué se hereda? Mutaciones de la línea germinal. Eso es lo único que voy a heredar. Porque las somáticas son adquiridas, chicos, son adquiridas, no se olviden, para el examen. Entonces, muy fácil, ¿no? Mi mamá ha tenido, mi abuela ha tenido, y le ha heredado ese gen BRCA1 o BRCA2 a mi mamá, y mi mamá me lo ha heredado a mí. Entonces, si yo ya tengo esta información, obviamente si esta paciente tiene descendencia, en su descendencia tendré que hacer controles periódicos, puede tener que hacer controles periódicos más exhaustivos e incluso terminar en una mastectomía profiláctica. Entonces, ¿qué tipo de gen podría estar involucrado de repente en esta línea? El BRCA1, BRCA2, ¿no? Ahora, el cáncer familiar es cuando yo le pregunto, este es el caso índice, este es el caso en estudio, y yo le estoy haciendo la anamnesis. En otros países hay consultorios de consejería genética, se llama. Los consejeros genéticos son médicos que han estudiado genética y elaboran este tipo de heredogramas y determinan ese carácter esporádico, carácter hereditario, carácter familiar del cáncer. Y de acuerdo a eso, ¿y para qué sirve esto? Para no hacer pruebas a todo el mundo sin sentido y gastar recursos de manera innecesaria. Yo a esta paciente no le voy a determinar pues la mutación de BRCA, no tiene una mutación de la línea germinal, no tendría mucho sentido o tiene sentido. No tiene sentido porque sé que son otros tipos los genes que está causando el cáncer de esta paciente. A, a diferencia de esta paciente que sí tiene un patrón hereditario. Hay un caso por cada generación. O este otro caso, que si bien es cierto, la paciente tiene un cáncer tiene un cáncer de mama, pero cuando le preguntamos por sus generaciones, vemos que su mamá ha tenido un cáncer de colon, que el hermano de su mamá ha tenido un cáncer de próstata y que su abuela, ha tenido un cáncer de ovario. O sea, hay un carácter familiar ahí también. Entonces, a estos dos pacientes probablemente les haga mutaciones de BRCA1 y BRCA2. ¿Se entiende, chicos, no? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, sí Sí, se doctor. entiende. Entonces, las técnicas que yo voy a utilizar para determinar la presencia de estas mutaciones es reacción en cadena de las polimerasas. Entonces, esta técnica de PCR nos ha ahorrado la tarea de encontrar una mutación en un gen del genoma humano que equivale a hallar una falta ortográfica, imagínense, una falta ortográfica en una página de un libro de una biblioteca con 27.000 ejemplares. Y esa es la biblioteca del genoma humano, con aproximadamente 27.000 genes. O sea, ¿cómo hallo el error en 27.000 genes? Y eso se ha logrado gracias al PCR, a estas técnicas de reacción en cadena de polimerasas. Incluso ahora hay PCR en tiempo real. Entonces, ustedes saben que el estudio del genoma humano, que ha sido subvencionado por el Tesoro Público de los Estados Unidos a través del Instituto Nacional de Salud norteamericano, el NIH, y privadamente por Celera Genomics. Estos son los dos grandes estudios del genoma humano, por el cual se han logrado identificar los 27.000 genes que forman parte de nuestro genoma humano. Esta técnica de PCR todavía data de 1983
Y su propósito es amplificar un fragmento de ADN en particular, pues, hacerlo visible, ese error. Otras metodologías, lo que les comentaba, Next Generation Sequencing, que es una técnica muy, la asemejo mucho al urocultivo. En el urocultivo te sale el germen y te sale las posibilidades de tratamiento para ese germen, si es resistente o no es resistente al antibiótico que pensamos darle y nos da una información mucho más precisa sobre la sensibilidad de antibióticos con respecto al germen que hemos identificado. Igualito es las técnicas de NSG. Identifica todo tipo de mutaciones, ya sean estas somáticas o de la línea germinal. Y de acuerdo a eso, incluso te plantea opciones de tratamiento. Entonces, es increíble el avance de la medicina. Este paciente puede ser resistente a determinados quimioterápicos. A este paciente puede ser sensible a- a tal terapia biológica o a tal inmunoterapia o a tal inhibidor de tirosina quinasa. Entonces, las técnicas de FISH sirven para determinar son técnicas de hibridación in situ, ya sea a través de fluoresceína o cromogramina, que nos ayudan a determinar la presencia o ausencia de una amplificación, sobre todo en el cáncer de mama del ERBB2, que es un receptor del, de la membrana celular, que generalmente está sobreexpresado en cáncer de mama HER2 puro. E incluso en oncología ya tenemos dosaje de células tumorales circulantes, que ya tiene casi 4 o 5 años de investigación intensa. Nosotros, a través de este dosaje de células tumorales circulantes, se toman muestras, así como las muestras de un hemograma, o si alguno yo me imagino que todos han visto cómo se toma una muestra de sangre. Del mismo modo se hace ese dosaje de células tumorales circulantes. Se toma una muestra de sangre y se lleva a un analizador para determinar la cantidad de células tumorales que tiene un paciente. Y eso puede ser un indicador de una recaída temprana, por ejemplo, del paciente, o un indicador de mal pronóstico del paciente. En cuanto al enfoque diagnóstico y terapéutico de las enfermedades oncológicas, ¿cómo voy a diagnosticar? Haciendo una buena historia clínica, ¿no? Viene un paciente, doctor, estoy haciendo deposiciones negras desde hace un año. ¿Hace un año? Sí. Y he bajado de peso, doctor. Cada vez que como, siento que me lleno rápido. Entonces, inmediatamente hay deposiciones negras, hemorragia digestiva alta, tanto tiempo con melenas intermitentes, dolor intermitente, baja de peso. Este paciente, lo primero que le hago es una endoscopía digestiva. Se le hace la endoscopía y vemos una lesión en antro que lo biopsian, friable, etcétera, de bordes irregulares, infiltrante. Se le biopsia al paciente y la patología nos dice adenocarcinoma. ¿Qué tiene? Tiene un cáncer gástrico. Otro caso de otro paciente. Viene un paciente, doctor, he bajado de peso, pesaba 80 kilos y ahora peso 60 kilos. Una disminución brusca de peso, ¿no?
¿En cuánto tiempo? 6 meses. Tengo un dolor a la altura del ombligo que se irradia a la región dorsal. El dolor es intenso, no me deja descansar. Le hacemos una tomografía o una resonancia y vemos que hay una lesión en cabeza de páncreas. La lesión está en la cabeza, en la cola. Se hace una biopsia percutánea y determinamos que es un cáncer de páncreas. O viene una paciente con un tumor en la mama, ¿no? Doctor, hace 6 meses era como una alberja y ahora, doctor, tengo unas bolitas en mi axila. No le he hecho caso porque me han dicho que solito va a pasar y se agarran le examinamos a la paciente y vemos que tiene ganglios en la axila. Le hacemos una biopsia del tumor de la mama y es un carcinoma ductal infiltrante o es un carcinoma lobulillar infiltrante. Cuando escuchen la palabra infiltrante, significa que ha atravesado la membrana basal. Una vez más, cuando escuchen la palabra infiltrante, significa que ha atravesado la membrana basal. Entonces, en conclusión, de todos estos casos, voy a concluir que la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico de un cáncer, chicos. La biopsia es el gold estándar. Ni la tomografía, ni la resonancia, ni el PET-CT, nada me va a diagnosticar cáncer. ¿En qué caso, doctor, puedo prescindir de la biopsia? O sea, no va a ser importante la biopsia en los hepatocarcinomas. Tengo un paciente joven, 25 años, viene histérico, con distensión abdominal, dolor en hipocondrio derecho. Le palpo, el hígado está 4, 5 centímetros por debajo del reborde costal, duro. Le hacemos una tomografía y encontramos una masa en el hígado, una masa heterogénea. Le hago un dosaje y el resto de la tomografía negativa. Le hago un dosaje de alfa-fetoproteína y esta está en más de 10.000. ¿Qué diagnóstico es? Hepatocarcinoma. Entonces, el hepatocarcinoma es una de las pocas patologías que solamente se puede diagnosticar con marcador tumoral. El resto, cáncer de tiroides, páncreas, pulmón, riñón, hígado, vejiga, todo lo que quieran es con biopsia. Mama, biopsia. Endometrio, legrado uterino y biopsia. Próstata, biopsia. Entonces todo es biopsia. Entonces tengo que hacer una buena historia clínica. Preguntar bien a mi paciente el tiempo de la enfermedad, cómo han evolucionado los síntomas y hacer un buen examen físico. Pues el examen físico ordenado, empezando por la cabeza, terminando en los pies. Me voy a tomar un examen ordenado, al mismo tiempo escrupuloso, no voy a tomar más de 15 minutos. En exámenes auxiliares, obviamente tengo que saber cómo está su función renal, su función hepática, cómo está su hemograma. Y algo que nos gusta pedir a los oncólogos, los marcadores tumorales, ¿no? Ya vamos a revisar eso en cada capítulo. Y para hacer el estadiaje, contamos con todo un arsenal imagenológico, ¿no? Tomografía, ecografía, PET-CT, resonancia, etc. Cada una de ellas con una diferente técnica y metodología física que justifica este proceso, ¿no? Los que implican radiación, tomografía, PET-CT. La resonancia tiene otro fundamento físico, magneto. Y la ecografía no emite radiación tampoco, por si acaso, chicos. Entonces, también esto vamos a desarrollarlo con holgura a lo largo del curso. Fíjense, nosotros
Una vez que hemos hecho un barrido tomográfico con PET-CT o resonancia, vamos a ubicar en si esa lesión solo está en el estómago, en el caso de ese paciente con hemorragia digestiva alta, solo está en el páncreas o está comprometiendo otros órganos, en el caso del paciente con cáncer de páncreas, solo está en la mama o en la axila, o ya está en el pulmón y los huesos, en el caso de la paciente con cáncer de mama. Entonces, todo eso me va a permitir estos exámenes auxiliares: tomografía, ecografía, PET-CT y resonancia. Y este es un libro americano, que donde está el sistema de estadiaje del cáncer. Y es todo un libro donde que está por patología descrita las tablas de estadiaje, de acuerdo a los hallazgos tomográficos o ecoendoscópicos, etcétera, o por PET-CT. Por ejemplo, este paciente tiene un cáncer de páncreas y el estadiaje se traduce en tres partes importantes: el T, el N y el M. El T es el tamaño del tumor. T1, un tumor pequeño, ¿no? Menos de 2 centímetros. El T2, un tumor entre 2 y 4 centímetros. Y el T3, un tumor mayor a 4 centímetros. El T4 es un tumor que ya está comprometiendo incluso vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, T, tamaño del tumor, tiene que ver con el tamaño del tumor. N tiene que ver con la presencia o ausencia de ganglios linfáticos comprometidos por este cáncer. Porque ustedes deben de saber que siempre hay un drenaje linfático y hay un drenaje vascular, pues, ¿no? Entonces, muchas veces la primera línea afectada son los ganglios adyacentes al tumor. Luego estarán los ganglios locales, ¿no? Luego estarán los ganglios regionales y de repente un ganglio a distancia que ya puede ser considerado incluso metástasis. Entonces, T es tumor, N es compromiso ganglionar y M se pone M1 cuando hay metástasis, pues a distancia, en un órgano a distancia. En este caso, si es páncreas, el órgano por vecindad más cercano va a ser hígado. Entonces, si hay lesiones en el hígado, entonces quiere decir que ese paciente tiene metástasis a distancia. O si hay lesiones en el pulmón, también es un M, es un paciente con metástasis a distancia. Entonces, ¿está claro? Entonces, la tomografía, la resonancia, el PET-CT me va a ayudar a esclarecer este TNM. E incluso la cirugía, porque de repente a este paciente les hacen una Whipple, le extraen todo el páncreas, le extraen cadenas ganglionares y la patóloga me va a decir: es un tumor de tanto por tanto, o es un tumor que está comprometiendo tales vasos, o es un tumor. Hemos examinado 50 ganglios, de esos 50 ganglios, 20 están comprometidos por el cáncer. Entonces ya me está dando una idea de qué N es. N0, N1, de repente hasta 3 ganglios regionales, N2, más de 4 ganglios regionales, etc. Pero quiero que quede claro qué significa T, tamaño del tumor; N, ganglios comprometidos. Si es N0, significa que no hay ningún ganglio comprometido, pues, ¿no? N1 hasta 3, N2, como les digo, más de 4 ganglios. Y el tamaño es de acuerdo al tamaño. ¿Y dónde está especificado cuando es T1, T2, T3, N1, N0, etcétera? M0, M1, en este librito de estadiaje. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento para el cáncer tiene